Saludos. Hoy vamos a trabajar con lo que es la técnica de la acuarela. Para esto lo primero que vamos a hacer es conocer nuestros materiales. En este caso vamos a trabajar con las pastillas de acuarela, ¿sí? Que es una pastilla sólida a la que le depositamos agua y va liberando el color, el pigmento. También podemos encontrarla en pomos, en líquida, en lápiz acuarelable o en marcadores acuarelables. Pero lo que más abunda en el mercado son las pastillas, ¿sí? Que es por donde vamos a empezar hoy. Por otro lado, necesitamos también papel para acuarela. Es un papel más grueso, de unos 300 gramos aproximadamente, y puede variar en su composición, ya sea con algodón o solamente celulosa. El papel con algodón es el que más me va a permitir la absorción de agua, pero también es el más caro. Entonces por ahí el de celulosa es el que nos conviene para empezar. Bien, necesitamos un pincel. En este caso voy a usar un pincel Olami, que es un pincel sintético, número 8. Es chato, ¿sí? Pero puede ser tranquilamente redondo o de una punta más fina. Lo importante es que sea suave, que no sea muy duro, porque es un papel que va a estar humedecido, que va a estar blando, y si mi pincel es muy duro, me va a raspar y me va a ir rompiendo el papel. Entonces, eso es lo que tengo que evitar. Por eso busco un pincel más blandito, con pelo blandito. El pincel tiene una parte metálica, que se llama virola, y es la que me protege el pincel con el agua. La otra parte es de madera, entonces si yo lo mojo, va a absorber la madera y se va a ir pudriendo. Va a absorber el agua y se va a ir pudriendo. Entonces yo lo que tengo que tratar es que en mi recipiente donde deposite agua, siempre llegue solamente hasta la virola, que es la parte metálica. Bien, lo primero que vamos a hacer hoy es explorar las técnicas básicas. Yo acá he pegado mi papelito, ¿sí? Desde los 4 lados con cinta de papel para tensionarlo, para que quede bien tenso y firme y no se me ondule tanto con el agua. Acá tengo un vasito con agua. Y lo primero que vamos a hacer es la pintura clásica. A ver ahí si se ve. ¿Sí? Que es mojar el pincel en agua, mojar la pastilla y pintar sobre el papel. Esta técnica es lo que se llama húmedo sobre seco. ¿Por qué? Porque yo estoy depositando agua en un papel seco. Entonces estoy depositando humedad en algo seco. Es la forma clásica de pintar con acuarela. Voy mojando, mojo la pastilla y voy pintando el papel. Voy a pintar rapidito para que no se haga tan largo el video. Y voy a completar toda esta primera sección con ese color. La fuerza del color va a depender de qué tanto cargue mi pincel de pigmento. ¿Sí? Esa sería la forma clásica de utilizar la acuarela. En este segundo, ahí muevo un poquito para que se vea, vamos a hacer otra técnica que es el húmedo sobre húmedo, que significa que necesito depositar humedad sobre humedad. Entonces, antes de pintar con la acuarela, voy a pintar solamente con agua. Voy a llenar todo mi papel de agua. Entonces, pinto todo el papel con agua. Necesito que mi superficie ya esté húmeda. Esto me va a permitir que no me absorba tan rápido la acuarela y que el pincel también pueda deslizar más fácilmente. Si se fijan, estoy llenando bien de agua, no es que pase un poquito. Ahora voy a pintar con este rojo y voy a ir pintando. Fíjense cómo ahora, al estar ya mi papel mojado, la intensidad es distinta. Y como desliza también es distinto. Voy pintando hasta que ya no le quede pintura a mi pincel. Voy y vengo y trato de armar como una especie de degradé. No es obligatorio, pero es como para ver cómo funciona esta parte de la técnica.
Lo interesante es que al estar tan húmedo, el color se dispersa libremente, que es un poco la característica de la acuarela, que es media impredecible. Entonces no podemos controlar la forma exacta que queremos que tenga, sino que el agua es libre y va a ir recorriendo el papel, ya sea por la porosidad del papel o por las curvas que se van haciendo, porque se va curvando el papel y se va depositando en algunas partes el agua, o por la misma capilaridad del papel, que se empieza como a expandir, como si fueran ramitas o pelitos, que eso es por la capilaridad. Y en este tercer papelito voy a intentar hacer un degradado. Para esto también voy a utilizar húmedo sobre húmedo, pero voy a hacer la mitad, para que la otra mitad hagamos la técnica que nos falta. Entonces puedo separar las secciones que no quiero que se toquen con un poco de cinta de papel. Pego un poquito y ahí ya divido. La cinta de papel nos va a ser muy útil porque nos va a permitir pegar, tensionar, dividir sin dañar tanto el papel. Otros elementos como el Sintex por ahí pegan mucho y al despegarlo me rompen bastante la superficie. En esta primera mitad voy a trabajar lo que dije que era el degradé, pero lo voy a hacer sobre húmedo. Entonces primero voy a pintar con agua para hacer húmedo sobre húmedo. Esto también se le llama lavada. Mojo bien el papel. Y ahora elijo dos colores para hacer este degradé. Voy a elegir un azul, porque ya usé verde y usé el rojo. Voy a ir con el azul y voy a ir moviéndome hasta que deposite todo. Y con rojo voy a ir del lado contrario, voy a ir subiendo. Eso va a hacer que se me vaya mezclando el color en el medio hasta volver al azul. Quizás no se ve mucho por el flash, ahí lo desactivo un ratito. Pero ven cómo se me genera ese degradé y ese morado en la zona del medio. Pero como es una aguada, queda clarito. Entonces si quiero intensificar, tengo que pintar con más tinte, más color, para generar más mezcla. Trato de no volver como hice ahí porque me empieza a hacer ruido el color. ¿Ven? Entonces siempre trato de mantener la misma dirección. Y tengo que esperar a que seque porque el color seco no es igual al color húmedo. Tengo que tenerlo eso en cuenta también. El color seco es más clarito. Se ve más intenso cuando está húmedo. Bien. En una servilleta de papel voy a ir limpiando el pincel, voy a ir secando. Y en este pedacito que nos queda, ahí prendo de nuevo el flash, vamos a hacer seco sobre seco. Hicimos el primero, que era el verde, húmedo sobre seco. El segundo, que es este rojo, húmedo sobre húmedo. Este degradé, que también es húmedo sobre húmedo. Y en este tercero vamos a hacer seco sobre seco. ¿Qué pasa? La acuarela es una técnica húmeda, entonces el seco sobre seco no existiría realmente. Seco sobre seco sería un lápiz raspando en un papel. Pero bueno, en la acuarela se le llama seco sobre seco cuando tengo el papel seco y voy a pintar con el pincel. Ahí cargué, no se vio, pero cargué en el verde. Y antes de pintar voy a retirar el excedente de agua. Y ahí recién voy a pintar. Me va a quedar seco, me va a quedar esa textura del seco, porque he retirado el agua, ¿sí? Si quiero puedo volverlo a hacer, retiro el exceso de agua y pinto con el pincel en seco, lo más seco posible. Y me genera esta textura que es un juego entre el roce del pincel y la textura del papel. Esas son las tres técnicas básicas para trabajar la acuarela. Yo puedo trabajarlo húmedo sobre seco, húmedo sobre húmedo o seco sobre seco. Con esas tres técnicas podemos arrancar a pintar cualquier cosa que ustedes quieran, teniendo en cuenta los efectos que quieran lograr. Esta sería la primera introducción y en los próximos videos iremos realizando trabajos ya más específicos aplicados a dibujos.
Algo que me olvidé de mencionar, acá el papel está fijado, ¿sí?, a una superficie dura. En este caso yo tengo una tablita, un plástico, un acrílico. Puede ser una maderita, puede ser un cartón, pero algo que sea rígido. Si no tengo nada, puede ser directamente sobre la mesa. Lo que trato de lograr adheriendo y tensionando el papel es evitar la mayor cantidad de deformaciones que puedan pasar por el agua, debido al agua. Y también puedo llegar a utilizar un godet, creo que se llama, que son pequeños contenedores para preparar colores, ¿sí? Yo puedo ir preparando directamente acá con un poco de agua y un poco de la acuarela, y así también evitar dañar la pastilla. Si yo deposito mucha agua en la pastilla, me va a empezar a hacer surcos. No sé si se ve, bueno, algo un poquito ahí se ve. Ven como en el medio empieza a generarme un hueco. Eso es porque lo estoy aplicando directamente en la pastilla. Puedo, como dije, preparar un poquito de agua, colocarle el color acá y pintar desde acá. También me permite mezclar colores. Por ejemplo, quiero un morado y mis acuarelas no tienen morado. Preparo acá un poquito de azul y rojo con agua y voy a tener mi morado. Entonces esos serían los materiales básicos que necesitamos para empezar y las primeras técnicas para arrancar con la técnica. Bueno, espero les haya gustado y en el próximo seguiremos aplicando esta técnica.